Hola, hola. Vamos a dar unos minutillos, como siempre, para que todo el mundo se conecte. Ya veo que empezáis a llegar. Hola, hola a todos. Primero, los que estáis mucho por los directos, ya sabéis cómo va esto. Alguien que me diga si se me oye bien, punto súper importante. Y desde dónde nos estáis viendo. Por aquí ya se adelantan. Hola desde Córdoba, Argentina. Buenas tardes. Vamos a ver. Desde Rosario, Argentina. Hola, Gloria. Hola, Fresa. Súper bien, dice César. Muy bien, Silvia. Saludos desde Argentina. Desde Bogotá, Colombia, Barcelona, Sevilla. Qué calor estaremos pasando, ¿eh? Los sevillanos, madre mía. Yucatán, México. Se oye muy bien desde Italia. ¡Ay! ¡Cuánto quiero a Italia! Desde Santiago de Chile, desde USA. Hola, Patri. Benidorm. ¡Ay, qué cerquita! Desde Mallorca, Valladolid, España. Córdoba. Valladolid, México. Tenemos los dos Valladolid. Bueno. Un saludo también a toda esa gente de México que está por aquí. Bilbao, hola, Ona. Bueno, hoy tenemos un directo muy especial, un directo que tenía especial ilusión en hacer, no os voy a mentir. ¿Por qué? Porque acompañar en el duelo es una vocación, es algo precioso y es maravilloso, y gracias a este camino pues he podido conocer a otras personas que han aportado mucho a mi vida, a otras personas maravillosas que sienten este mismo llamado de ayudar y de aportar en el duelo animal desde diferentes enfoques. Lo importante y lo que vamos a hacer en este directo, y espero que esto se expanda, es entender que aquí no hay competición, hay cooperación. Cuando el foco está en ayudar a los demás, esa es la base. Dicho esto, vamos a invitar a ver, que le hemos mandado la invitación. Ay. A mí, ¡Hola! ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy bien, con mucha ilusión, ya lo sabes, de tenerte aquí hoy. Sí, y con lo que nos gusta a nosotras hablar, a ver cuánto tiempo invertimos en esto, que además es un tema que sale del corazón y estos temas es como que no tienen fin. Sí, sí, y además, como tú lo has dicho, con lo que disfrutamos juntas, puede ser que este directo sea uno de los más largos. Te voy a Hoy he emocionar. encendido la luz artificial porque digo, por más que en España oscurezca muy tarde, no se sabe si nos quedaremos sin luz. Bueno, Inés, muchas gracias. Muchas gracias Por por estar supuesto. aquí. Me gustaría que te presentaras para si hay alguien por aquí que no te conoce y no sepa quién eres, y mejor que tú con tus propias palabras, seguro que no lo hace nadie. Gracias, Laura. Pues soy Inés, Inés Serra. En Instagram me podéis encontrar como con rizos en las patas y no solamente ahí, porque también tengo un proyecto junto a Débora, que es otra psicóloga y se llama Raíces Eternas. Conozco a Laura porque como muchas de las personas que la seguís, que la leéis, también en su momento sufrí un duelo por mi perrija que fue muy doloroso, fue muy duro, fue muy difícil. Fijaros que a pesar de ser psicóloga me encontré inmersa en un proceso bastante desconocido para mí. De repente tenía que lidiar con mi dolor, con mi sufrimiento. Y a raíz de leer tu libro, Laura, pues empecé a acosarte, como aquel que dice, con la mejor de las intenciones,
porque no solamente hicimos terapia juntas, tú fuiste mi compañía durante mi duelo, también tuve la oportunidad de hacer tu formación y formarme en la metodología de huella emocional. Ahí conocí no solamente más en profundidad a ti, sino también más de mí y más de muchas compañeras maravillosas. Y, ostras, me diste una misión, ¿no? Bueno, siempre digo, Tiger, que es mi perrija, me dio la misión, tú hiciste que fuera posible, ¿no? Y así nos conocimos, así nos juntamos, ya llevo un añito hecho nada, en julio, con el proyecto, acompañando a personas, haciendo también formación, he escrito un libro, que además te lo he dedicado, por supuesto, se llama Mi perro me transformó en mariposa, pero bueno, que no está disponible. Y bueno, pues con mucho amor y gratitud en este momento. Eso es lo que comentaba antes, que ser acompañante en duelo te da la oportunidad de conocer a personas y de crear un vínculo con personas que me parece que es súper bonito, súper, no sé, sanador. Nosotras nos conocimos en un momento de tu vida que estabas pasando algo muy duro, pero eso no ha significado que no nos hayamos reído juntas, bueno, locuras máximas, y sobre todo que se haya creado un vínculo, que hayamos seguido compartiendo. Para mí es un honor increíble que me dedicaras tu primer libro y bueno, siempre Tiger es la maestra y yo simplemente era la que estaba ahí como con unas luces diciendo, por aquí, este es el camino, ¿no? Pero la que lo puso ahí sin duda fue Tiger. Debo decir que he acompañado a muchas personas durante el duelo, muchas psicólogas, y me parece maravilloso, no sé si todos los psicólogos sean igual, pero me parece maravilloso porque tenéis la capacidad de, cuando estéis enfrentando algo duro en vuestra vida, decir, voy a buscar ayuda. Creo Mm. que está ese mito, ¿no? De, es que si eres psicólogo no necesitas ayuda y nada más lejos, ¿no? De la realidad. En casa de herrero, cuchillo, ¿no? De palo, creo que se llamaba. Sí, Sí, fíjate, sobre todo por el abordaje, ¿no? Al final, es verdad que uno tiende a pensar, no, soy psicóloga, sé cómo funciona la psique, voy a poder autogestionarme todo, pero al final, la manera en la que abordábamos la psicología hace años quizás no tiene nada que ver con la de ahora. También los procesos mutan, los procesos cambian. El hecho de que además sea tan concreto sobre el duelo animal hace que también surjan, pues, vergüenzas, no puedo decir esto, me siento un poco cohibida, la mirada de la sociedad a veces no ayuda, ¿no? Entonces tú misma te encuentras en un poquito invalidada, un poquito sola y por lo tanto dejarse acompañar. Bueno, tú ya sabes, a mí es que me abrió el alma, ¿no? Me abrió el espíritu, todo, todo, todo. La verdad es que es algo que agradezco mucho. Y sí creo que muchas psicólogas, además, tú promueves un acompañamiento muy desde el autoconocimiento, ¿no? Primero me autoexploro yo para después poder ofrecer herramientas a otros. Y yo creo que esto las psicólogas lo vamos a adoptar muy bien, porque es parte del vivir el proceso yo para después acompañar a otros, ¿no? Y no solo nosotros, creo que mucha gente, ¿eh? Me refiero, pero sí que es cierto que al final estamos ahí dispuestas, en general. bueno, Inés, pasaste por el proceso de acompañamiento conmigo. Si no recuerdo mal, era cerca de Navidad, ¿puede ser? Sí, 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 Es sí. verdad. Tiger falleció a mediados de diciembre. Y además me acuerdo que una de las cosas que más me reconfortaron fue cuando me dijiste, bueno, pues si hay unas navidades malas, las hay, que no pasa absolutamente nada, que muchas veces tenemos como esta obligación social, Presión. Ujú. ¿no? De estar bien, de hacer de esto una festividad que nos conecte desde el amor, de estar mucho, ¿no? Para los demás, incluso más que para ti misma. Y ahí diste con una de las claves, ¿no? Ser coherente. Y ahí nos conocimos, sí, sí, casi en Navidades, un poquito más tarde, pero por ahí, sí, sí, sí. Aunque ahora vamos a entrar un poco más en tu faceta Mm. profesional, yo estoy segura que mucha gente por aquí se está preguntando, ¿cómo llevas a día de hoy tu duelo? Pues fíjate que hace poquito me fui de vacaciones, ya lo sabes. Además, tuve la gran suerte de irme muy, muy, muy al norte en el mundo y lloré un montón, un montón. Me acordé muchísimo de mi Tiger, cualquier canción me recordaba a ella, estaba como muy conectada a ella. Y eso también en parte es porque seguramente la sentía muy en presencia, ¿eh? Pero no eran unas lágrimas amargas, ¿no? Eran unas lágrimas muy de añoro desde un punto muy de amor, de gratitud, muy bonito, ¿no?
Yo creo que sin estar al 100%, eh, estoy mucho mejor. Sobre todo porque ahora ya tengo herramientas para gestionarme, porque entiendo muchas de las cosas que me pasan, me trato con mucha autocompasión, ¿no? Que al final son cosas muy clave que solemos olvidar. Y yo siempre digo, pues lo que también tú dices, ¿no? Que el dolor es cierto que nunca desaparece, pero va mutando. Yo creo que ya estoy en esa fase de mutación donde echo mucho de menos, pero también con una sonrisa. Sonrisas y lágrimas, pero sobre todo le gana la sonrisa. Sí, sí, sí. Es importante también para que la gente entienda que al final esto es un proceso, que es un proceso vivo. Yo también lo he compartido alguna vez en redes sociales, seguro que a vosotras, eh, como incluso en aniversarios, yo de la muerte de mis perrijos, hay aniversarios que parece que los llevo peor, o sea, mejor, con más calma, otros que de repente se remueve algo y vuelven las lágrimas y vuelven, y al final es verdad que el dolor del principio va mutando, va cambiando, porque si ese dolor siguiera, creo que nos moriríamos directamente todos, ¿no? Porque es Ujú, un dolor que nos impide hacer nuestra vida normal, pero siempre es como que siempre la ausencia está ahí, ¿no? Solo que cambia de forma. Ya no es un ujú, dolor, luego es una nostalgia, luego es un echar de ujú. menos y se va, no sé si decir un poco como suavizando, aunque nunca desaparece y esa idea también que tenemos a veces de qué es superar un duelo. Es que me quedo como si nada hubiera pasado, nunca más voy a llorar, nunca más. Esa idea yo creo que poco a poco tenemos que conseguir que se quede en el pasado porque no es real. Incluso esa percepción de que ahora que estoy muy mal, ¿no? Solamente voy a ir a mejor, ¿no? Lo vemos a veces como este proceso lineal que va de estar mal a estar poco a poco mejor. Y yo siempre digo, ¿no? Al final lo que nos decías es un paso a paso y hay que permitirse, ¿no? No siempre vamos a ir en línea ascendente, vamos a ir retrocediendo, vamos a ir teniendo días buenos, malos, de forma muy desorganizada en ocasiones, ¿no? Y yo creo que ya cuando conoces que esto va a ser así, te enfrentas a episodios malos con más tranquilidad, ¿no? Pero sí, sí, todo parte de esto, de que también hay que ser conscientes de lo que el proceso exige, de lo que el proceso nos va a hacer, que nos va a marear un poquito también, y sobre eso intentar navegarlo lo mejor posible, claro. Lo has dicho antes muy bien, la autocompasión y al final entender que ya no es solo lo que sentimos, sino lo que yo me cuento, ¿no? La narrativa que yo me hago de lo que estoy sintiendo. O sea, a mí me viene un bajón y yo empiezo a decirme, es que ya deberías estar mejor, ¿cómo puede ser que estés así? Es que vas para atrás, cada vez vas a peor. Al final yo misma me estoy, ya no es que me presione la sociedad, es que me estoy presionando No, yo, ¿no? total, total, sí, sí. Esto pasa. Incluso a veces pasa porque somos nosotros mismos, ¿no? Los que nos metemos en este ciclo, también porque sufrimos, ¿no? O vemos con dolor la ausencia de interés en el exterior, ¿no? Yo siempre digo, a mí me dolía mucho cuando me preguntaban, pero también cuando me dejaron de preguntar, ¿no? Como que ya había esta exigencia externa de ya está, ya tendrías que estar bien. Por estas fechas ya no debería ser un tema que te duela tanto, ¿no? Ya deberías estar mejor. Entonces, claro, como también notas estas instrucciones, ¿no? Como estas pistas desde fuera, tú misma muchas veces que tienes un episodio o varios episodios, ¿eh? Donde te vuelves a sentir mal, dices, pero a ver, Inés, todavía sí, ¿no? Como, no puede ser, si es que ya no es momento de estar así, ¿no? Y ahí es donde lo que decimos, ¿eh? Autocompasión, súper clave. No debemos hablarnos mal, no debemos exigirnos más de lo que podemos dar. Debemos ser súper coherentes con lo que sentimos. Por eso, esta parte de que a través del duelo también nos autoconocemos, pero un montón, un montón. Si es que, Nos autoconocemos y muchas veces autoconocemos, yo creo también lo que es realmente el duelo, porque no tenemos ni idea. Llegamos al duelo diciendo, bueno, esto es estar triste. Y cuando empiezas a sentir rabia, y cuando empiezan los sí, sí, y cuando dices, ¿qué me está pasando? O sea, me estoy transformando, soy otra persona, he cambiado, ¿no? Lo que decíamos de la narrativa, y empieza también ese sufrimiento que cuando tú ya conoces un poco, por lo menos el proceso, dices, vale, esto es normal. Que tenga ganas de asesinar a mi marido es normal, es rabia, no sí, es que que me me esté sienten volviendo mal una. tonterías también, ¿no? Sí, 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 correcto. Sí, sí, sí. Es un gran desconocido. Si es que al final, Laura, yo creo que tú eres una de las pioneras, en parte porque has abordado un tema
que no hay suficientes escritos, como digo yo, no hay suficientes referencias, ¿no? Ahora ya va cambiando la cosa y yo creo que al final es algo esperanzador. A mí me ilusiona mucho ver que ya empiezan a haber más referencias, incluso a veces me conecto con dolientes y me hablan de libros que ni sabía. Digo, ah, mira, pues bien, ¿no? Al menos están llegando y están llegando de la manera correcta, pero es verdad que entre que la sociedad no quiere que estemos mal, no nos quiere hablar de duelo, lo poco que nos permite hablar es 2 días cuando se muere un familiar y cero cuando se muere uno de nuestros animalitos. Pues al final nos convertimos en, bueno, grandes desconocedores de qué es esto, ¿no? Y encima también, otra vez, una sociedad que cuando tienes dolor te quieres reparar así, ¿no? Ostras, es que me duele el dedo, venga, tiritan, ¿no? Lo que sea, para que tú no sientas nada. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a sentir en un plano más emocional? Que no sabemos ni llamarlo, no sabemos ni qué nombre tiene, ¿no? Entonces, muy bien, en este caso, por ti, yo siempre te celebraré, yo siempre te aplaudiré. Al final has permitido destaponar un tema que cuesta mucho, que cale en la gente, en la sociedad, que llegue, que la gente se permita escuchar, ¿no? Y de repente hay referencias, y estas unas referencias muy bien escritas, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha autoformación. Entonces, ahí también cada vez va cambiando. Tú sembraste, ¿no? Un poquito ahí el jardín y ahora el jardín está floreciendo de una manera muy agradable, la verdad. Muchas gracias, Inés, por Claro. todos los cumplidos. Sí, para mí también ocurre, ¿no? Que, jope, de cuando yo pasé mi duelo, lo he contado muchas veces, tampoco voy a entrar ahora, pero todo el mundo sabe que también fue por mi propia experiencia al perder a mis peludos. Cuando yo empecé en este camino, ostras, el ver que la gente me trataba como si esto no fuera tan importante y el ir a buscar ayuda y ver que no había nada, no había ningún libro en español, no había información sobre el do animal, era como reforzar esa idea de decir, vale, pues es que no es importante, porque no hay nada, ¿no?, Claro, que trate este tema. Es claro. increíble lo que ha cambiado esto en los 7, 8 años que llevo dedicándome a esto, donde ya se empiezan a ver libros, charlas, no sé, ¿no? Yo siempre recordaré cuando me llamaron de la UNIR, de la Universidad de La Rioja, para hacer una charla a psicólogos y psiquiatras. Yo decía, ay, no me lo puedo creer que hay un hueco para este tema. O sea, es que importa, es que existe. Y cuanto más gente lo trabaje, cuanto más gente lo visibilice, más vamos a lograr avanzar en este tema. Y bueno, de ahí precisamente salió mi formación ADA, que estábamos hablando Claro. antes, que es cuando yo digo, bueno, voy a enseñar esto que durante años he aprendido, he practicado, he acompañado, ¿no? Y todo el recorrido, voy a enseñarlo a otras personas, porque no creo que esto sea competencia de una sola persona. O sea, yo soy aquí esta y yo soy la que tengo que hablar solo de esto y la que tengo que llevar esto, sino yo creo en todo lo contrario. Creo que lo que das al mundo es como que lo expandes, ¿no? Y lo hacen más grande. Y bueno, así empezó la formacionada y tú llegaste a la formacionada. ¿Qué Por significó supuesto. para ti? Bueno, para mí, fíjate que ya cuando hicimos el acompañamiento, yo en mis adentros pensaba, ostras, a mí esto se me daría bien, pero no conocía que estabas inmersa en temas de formación ni nada. Y justo coincidió, ¿te acuerdas que creo que fue la penúltima de nuestras sesiones con la apertura de la segunda edición de ADA? Y yo le dije a mi marido, dije, Jordi, esto yo lo tengo que explorar porque es que además yo pienso que me lo voy a tomar en serio porque también es un ejercicio de responsabilidad, ¿no? El poder no solo dedicarme a aprender de ellos sobre todo. Además, aprender de una forma, como te decía antes, ¿eh? Muy generosa y muy experiencial, porque te autoexploras mucho tú para después poder dar a los demás. Yo creo que la empatía es la base de todo y también como yo sé lo que es, lo proyecto en ti, ¿no? Y le dije, yo creo que sí, que esta es una formación que a mí me va a aportar mucho a mí y luego me va a permitir a mí además poder aportar, como tú hiciste, ¿no? Es un ejercicio de responsabilidad dar visibilidad al tema, como tú bien dices. Mira, justo hoy hablábamos, mi socia y yo, con una chica que es una estudiante a distancia de la carrera de psicología y le preguntábamos claramente, cosas, pero ¿qué tal el tema del duelo, no? ¿Se da? ¿No se da? Y claro, se da, pero no se da como protagonista de ninguna sección, asignatura, es decir, está un poquito por encima, ¿no? Entonces, poder acceder de repente a una formación de una persona que tú además tienes un bagaje en autoformarte
que ya quisieran muchas, ¿no? Que le has dado espacio, tiempo, dinero, recursos a poder profesionalizar esto, que lo has hecho, lo has ejercido, porque no es que hagas una formación desde el bueno, a ver cómo sale. Tú ya tienes casos que compartes, lo haces muy práctico y esto es porque hay al final un bagaje detrás. A mí me supuso un reentender la psicología para empezar y un enamorarme de una profesión que nos pide ser generosos, ser auténticos, ser honestos, ¿no? Y además que pone en valor lo que mejor se nos da, que es querer a los animales. A mí me encantó, me pareció maravilloso, la verdad. Ya lo sabes. Vamos, te sponsorizo lo que necesites. Fíjate que ahora que estabas hablando estaba pensando, y esto también así alguna vez lo he contado, ¿no? A mí siempre me preguntaban, ¿cuáles son tus dos pasiones? Y yo decía, ayudar a la gente y los animales. Y me parecían dos pasiones que era como imposible encajar, ¿no? Era como, bueno, una cosa son los animales y otra cosa es ayudar a la gente. Es como si fueran dos cosas que yo no sabía muy bien por encajar. De hecho, yo he estado muchísimos años trabajando como auxiliar veterinaria mientras estudiaba la carrera de psicología. De hecho, me quedan un par de asignaturas para terminar y creo, puede ser, toquemos madera, que este año acabe psicología. Y era como, pero yo lo veía como dos cosas diferentes, o sea, dos cosas que no se podían juntar. Cuando, bueno, esto lo he contado muchas veces, fui a un coach que me dijo, tú, tu camino es ayudar a las personas hablando sobre animales, y yo salí de allí diciendo, me ha timado. O sea, ¿qué trabajo es este? Este trabajo no existe, me he gastado 100 pavos y este no me ha dicho una cosa que vamos. Y luego con el tiempo le mandé un email al hombre y le pedí perdón, ¿eh? Y le dije, mira, no creí nada de lo que me dijiste y que sepas que ahora me estoy dedicando a esto. Y ahora yo lo veo y digo, ¡buah! O sea, es que son mis dos pasiones juntas. O sea, es ayudar a la gente, pero ahí están los animales que al final, yo muchas veces digo durante el acompañamiento que para mí son mis verdaderos jefes. Yo Ujú. trabajo con la persona, pero yo siento que yo en realidad trabajo para ese animal, ¿no? Para que ese animal sea recordado con amor, para que la familia de ese animal sea feliz, que puedan superarlo, que puedan trascender pues ese momento traumático, esos últimos momentos, ¿no? Ese dolor, que puedan trascender y puedan quedarse con lo que de verdad ha sido ese animal en su vida, ¿no? Entonces Claro, es claro. como, por fin han encajado las dos piezas, ¿no? Del rompecabezas. Y además es una profesión que tiene muchísimo sentido. En ti sobre todo porque al final abriste una veda y que además estamos en un momento que se necesita, ¿no? O sea, cada vez los animales son por derecho propio más familia activa, familia con plenitud de derechos, plenitud de amor, plenitud de duelo, ¿no? Y esto es algo que va a ir incrementando, pero seguramente. A veces vamos viajando, ¿no? Y pensamos, uy, este país está a años luz de nosotros, pero ya se está acercando. Es decir, que es una tendencia que está sucediendo en todo el mundo porque cada vez el amor entiende menos de especies en este aspecto, cada vez nos entregamos más, ¿verdad?, a ellos. Aún hay cosas por mejorar, evidentemente, y cada uno vive una realidad diferente, pero lo real es eso. Y lo puedes ver cualquier feria, por ejemplo, que dan, ¿no?, respecto a los animales de compañía. O sea, nos estamos cada vez siendo más conscientes de su nutrición, de su cuidado, de sus necesidades y por lo tanto nos estamos volcando mucho más en ellos, por lo tanto el vacío que dejan también es más grande. Ya es algo que no se puede ignorar. Yo creo que en ti se ha juntado tus pasiones con un buen momento también. Un momento donde es que tiene sentido. Y fíjate si tiene sentido que es que tu libro traspasa fronteras, ¿verdad? Y se puede leer 2 años después de haber pasado un duelo que sigue teniendo sentido. Entonces es que ha sido, yo creo que algo natural en ti, ¿no? Más allá del coach, que también le vamos a dar su crédito, ¿eh? Sí. Pero ha sido algo natural en ti y natural en la sociedad también, la buena acogida. O sea que, perfecto, perfecto. Y luego yo creo que también es importante lo que tú decías antes de cómo cambian las corrientes, las formaciones, los pensamientos. Nosotros hemos tenido gente que ha llegado, que a lo mejor venía de una terapia psicológica más convencional, o yo pienso, una opinión personal, quizá con psicólogos un poco más, no sé cómo decirlo, retrógrados, antiguos, no lo sé, ¿no? Y que esa persona cuando ha llegado dice, no, no, es que el mismo psicólogo me ha dicho
que es imposible que esté así por un perro, que seguramente yo estoy así porque mi padre me abandonó y volqué mi amor por el perro, porque al final yo creo que está volviendo un cambio social, ¿no? Tú lo has dicho súper bien. Ya los animales no son mascotas, ya no son sustituto de algo, ya es que como no puedo tener hijos, pues por eso quiero a mi animal. No, yo tengo hijos y quiero a mi animal también, quiere decir, no es por eso. Pero todavía hay una parte a lo mejor de profesionales que les cuesta entender eh, que tú quieras a tu animal simplemente por ser tu animal. O sea, es como que buscan otro significado aparte. Ocurre también con los médicos, ¿no? Cuando alguien va a pedir la baja porque se encuentra fatal, porque su animal ha fallecido y no puede trabajar, claro, es como que recae un poco sobre lo que ese médico opina. Bueno, yo tengo perros, te entiendo, te voy a dar la baja. O, mira, tengo un caso ahora mismo de una señora que el médico le dijo, señora, lo que usted necesita es salir a una discoteca y darse una vuelta. Maravilloso. Dime quién es, que vamos, voy a visitarlo mañana para que me levante el ánimo. Ya, flipas. Es una lástima. Claro, es que al final, fíjate, la prof- son dos partes, ¿no? La profesión, por un lado. Y es cierto que al final todos podemos ser excelentes en nuestra profesión, pero también hay que no es menos, ¿no? Sí, pero el tema del duelo particularmente requiere una empatía brutal, ¿no? Entonces, es verdad que por un lado no está regulado todavía, por lo tanto, da espacio a que muchas personas puedan conectar con una profesión así. Lo más importante es eso, el conectar, ¿no? Que realmente conecto porque lo siento, más allá de si lo he vivido o lo voy a vivir, pero que es un tema que me conecta, que ya no emito juicio. Yo misma, yo he tenido también dolientes que vienen de otras psicólogas con las que no han encajado porque se han sentido juzgadas. Y no psicólogas también lo deben hacer, quiero decir, que al final va mucho la calidad de la persona. La profesión es verdad que nos acerca, hay profesiones que de forma innata nos acercan al bienestar y al cuidado de las personas y de la salud mental, ¿no? Y se me ocurren, pues, enfermeros, médicos, psicólogos, incluso antropólogos también, que tienen una rama muy interesante. De forma natural tenemos pues una cierta preparación. Ahora, mm, lo más importante, ya que hablamos de acompañar, ¿no? Este acompaño desde la empatía y te acompañó desde el sé lo que vives, desde el no emito juicio, desde el aquí es tu espacio seguro y entiendo perfectamente lo que está pasando, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho cómo se aborda el duelo y cómo se aborda, por ejemplo, pues esto en tu formación. A mí me parece maravilloso, porque al final no dejamos nunca de lado que lo importante es el animal, ¿no? Que es lo que al final todos queremos siempre tener en nuestro corazón y en nuestra mente, y tú eres una persona que canaliza todo este camino, que acompaña todo este camino, lo puedes hacer mejor, peor, ¿no? Al final también es trabajo de cada uno estudiarse a sí mismo y ver qué capacidades añade, qué capacidades le restan para también buscar cómo suplirlas. Pero vamos, que es una profesión que sobre todo recae en la persona. Es mi opinión, ¿eh? En la persona. La persona correcta, la persona que conecte contigo, porque duele más que no te entiendan que sea una persona con 50 años de experiencia y 20 títulos. No sé si me explico, ¿no? Total. Entonces, para mí gana mucho más esta parte humana de conecto contigo, nos entendemos, hemos pasado por un proceso similar. Yo te lo dije, me parece en algún momento de la formación también. Claro, cuando yo me titulé, la psicóloga de forma pues que además estipulada, teníamos una distancia muy grande con el paciente. Y en Eso es cambio, algo que todas las psicólogas que llegáis a ADA es como un pequeño murillo, ¿no? Ahí a derribar. sí es verdad que ya hay corrientes donde la distancia ya no es así y, por ejemplo, bueno, hay temas sistémicos, gestálticos, que a mí personalmente me gustan mucho porque ya posicionan a la psicóloga más como una especie de compañía, de abre puertas, pero ya no está esta distancia tan grande. Pero es verdad que los que nos hemos formado hace muchos años sí que lo recordamos así. Y tu formación fue todo lo contrario, una cercanía, ¿no? Un si tú lloras, yo lloro, que no pasa nada, ¿no? Un abrir las almas para que conecten y se acompañen, que esto es lo fundamental. Entonces, al final es como todo, hay que mantenerse actualizado para nunca sentir siempre sentir que lo que nosotros aportamos aporta, ¿no? No que aparta, que aporta. Y eso, pues cada uno venimos con nuestros currículums y nuestras historias, pero siempre sentir que podemos aportar algo positivo a la profesión. Yo creo que esto es lo que al final, tratarla con amor, Laura.
¿no? Es que al final es tratar con amor una profesión que es necesaria, que además tanto a ti como a mí la gente nos devuelve siempre muchísimo amor porque les acompañamos, les hacemos las cosas un poquito más fáciles, ¿no? Y de eso se trata. Que yo lo reduciría tanto, si me apuras. Al final, yo creo, yo siempre lo digo, ya sabes, la formación es acompañar de corazón a corazón. Podemos tener mucha teoría y entonces acompañamos desde la mente, pero luego hay una parte que también necesita ser acompañada. Eh, bueno, te iba a preguntar, porque me has dicho, ¿no?, lo que ha significado la formación ADA, pero claro, ¿cómo la has podido recibir tú como psicóloga? No sé si la has compartido con otros compañeros de profesión, cómo la han recibido ellos, cómo has visto tú el luego llevarla a cabo tú por tu cuenta en tus sesiones que haces de acompañamiento en el duelo. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, la verdad es que sí, yo estoy colegiada, ¿eh? Entonces, incluso hice la presentación de mi libro en el Colegio Oficial de Psicólogos, con lo cual ellos tienen pleno conocimiento de a qué me dedico y a qué me dedico a través de Raíces Eternas con Débora, ¿eh? Y la verdad es que la primera impresión en general, al menos con las personas que yo contacté, fue de sorpresa, pero una sorpresa bonita, ¿no? Fue como, "Ah, fíjate, pues sí, pues claro, pues es que sí, es que hace falta, es que muy bien, ¿no? Siempre desde un refuerzo de qué necesario, qué importante, o sea, qué bien poner el foco en este tipo de duelos que, que, al igual que otros que están invisibilizados, ¿no? En los neonatales, etcétera. Pero qué bien hablar de esto y hablar en propiedad y qué bien que te especialices, ¿no? Que estés trabajando en esto como el corazón de tu negocio. A mí me pareció una acogida muy buena. De hecho, también propusieron, oye, ¿por qué no haces extensiva un poco tu práctica para que también otros psicólogos puedan aprender? Al final es mentalidad abierta. Te dediques a lo que te dediques, tienes que aprender. Y así como que tienes que aprender, también tienes que ofrecer, ¿no? Y también tienes que saber encajar eso en ti. Yo creo que a mí el ser psicóloga me ha ayudado mucho. Por supuesto, también la mirada social hacia los psicólogos. Hay buenas miradas y malas miradas, pero sí que es cierto que al final se nos lleva, digamos, linkando, ¿no? O sea, como uniendo al campo de la salud mental durante muchísimo más tiempo. Entonces, esa parte yo creo que juega bastante en favor, pero otra vez, ¿eh? Es lo que ofrezco yo como persona. Yo puedo ser una gran psicóloga en muchísimas cosas y no conectar con el duelo. Es que puede pasar. O al revés, yo puedo no ser psicóloga y conectar con el duelo un montón, ¿no? Al final es la parte de acompañar. A mí, ya te digo, me encantó, me gustó mucho. Yo a día de hoy pues sigo con muchos de tus ejercicios, al final los acabas expandiendo porque también creo que tu formación es muy buena en este aspecto. Tú das unas herramientas, tú das un sentido común, una coherencia. A partir de aquí, las personas también pueden hacérselo un poquito suyo, incorporar algunas cosas que a ellos les funcionen mejor, sobre todo para que sea honesta, ¿no? Si yo al final estoy trabajando desde mi verdad, pues a lo mejor hay algunas cositas que yo refuerzo más, o ¿no? Algún ejercicio que yo lo hago de otra manera para que en mí suene más creíble y por lo tanto conecte más con la persona. Pero en todo momento súper bien, Laura, la verdad. Y Débora también. Débora, ya sabes, además ella es enfermera, es psicóloga, entonces en ella se une mucho la parte también, pues a ver, he estudiado mucho el tema de paliativos. En enfermería, por ejemplo, se refuerza mucho más la parte del duelo que en otras disciplinas, para que puedan acompañar, porque se asume en ellas, ¿no? Que van a tener un papel activo, por ejemplo, en cuidados paliativos. Entonces, a ella también la ha complementado, viniendo de una formación donde era más protagonista, que quizás en psicología se pasaba más por encima, pues se ha beneficiado mucho también de la carrera de enfermería en este aspecto. Y también pues va viendo mucho más, pues bueno, su estilo, ¿no? A raíz de ahí. Pero ha sido una acogida buenísima. Y no te extrañe, ¿eh? Que a lo mejor mm, en algún momento hablo con mis colegas psicólogas de, mira, pues hacemos esto, lo hacemos de esta manera, lo abordamos así. Y me encantará ver cómo reaccionan. Pero en general, hasta ahora, súper sorprendidas y súper interesadas, la verdad. Qué bien, cómo me Mm, alegro, Inés, me alegro un sí, montón. Le sí. mandamos desde aquí un abrazo a Débora, que también era tu compi en Hada y con la que has montado tu Ujú. proyecto Raíces Eternas. Así que le mandamos un saludillo. Em, Hay bastante, vamos a decir,
a veces desconocimiento con el Ujú. tema de quién puede acompañar a una persona en duelo. Ya está. Sí, hay desconocimiento por lo que te decía, porque el duelo ha sido un gran desconocido. Fíjate, el duelo todavía, hasta donde nos da la información, no se reconoce como un proceso patológico, es un proceso natural. Entonces, como proceso natural, no requiere un abordaje único y exclusivo de especialistas de la salud. Requiere un abordaje de acompañamiento. Hay que formar en este acompañamiento porque no lo puede, bueno, al menos, y tú me das la razón, no lo puede acompañar cualquiera solo con voluntad, quiero decir, y menos si quiere hacer de esto, pues no sé si una profesión o no, algo más. Tiene que prepararse, por supuesto, esto es súper importante, pero de momento no está cerrado, ¿no? Y de hecho, ¿dónde lo he leído? Yo creo que lo he leído en algún boletín que se recomienda que incluso el abordaje sea multidisciplinar. Y fíjate que es algo en lo que yo personalmente abogo mucho. Dentro de Raíces Eternas trabajamos muy codo a codo con crematorios de mascotas, trabajamos cada vez más con veterinarios, ATVs, porque también creemos que ellos tienen esta posibilidad, esta oportunidad de acompañar. Y si ellos ofrecen un acompañamiento donde luego yo no sea necesaria, es que incluso mejor, quiero decir, al final el tema es acompañar, que la persona sienta que se le respeta en su dolor, que puede salir mucho amor de ese dolor, que encuentra un consuelo, que encuentra una compañía, si es que esto es lo más importante, ¿no? Y el enfoque multidisciplinar, por ejemplo, para mí me parece fundamental, fundamental. Aparte, escuchamos muchas historias, ¿no, Laura? De amor, pero también de cosas que se pueden haber hecho mejor. Entonces, yo creo Total. que también, al menos, Débora y yo nos lo planteamos así, decimos, ostras, es que es responsable ahora yo, con toda esta información, pues también ir a los focos correctos y decir, oye, mira, hospitales veterinarios, cositas, que muchos lo hacen súper bien, porque al final nos viene, obviamente no nos viene todo el mundo que pierde un animal, ¿eh? Y esto es que hay muchas cosas haciéndose bien, pero me refiero que tiene que ser un enfoque multidisciplinar y sobre todo acompañar desde tu verdad. Es que para mí lo más importante es eso, prepararte para, sobre todo, enfrentarlo con seguridad, que tú sepas que lo que dices va a ayudar siempre, no va a perjudicar. Y a partir de aquí, es que es un gran desconocido. Yo creo que es como, ¿te acuerdas en su momento cuando salieron estos coach transformacionales o coach, no sé, giramos tu vida a 360 grados? Yo me acuerdo que al principio, incluso yo trabajaba en empresa privada, se nos escogía unas muy poquitas personas para darnos esta formación y poder después a partir de aquí mm, trabajar con el crecimiento personal de las personas y llegó un momento que ahí cupo casi todo el mundo. Y no está mal, porque además el concepto coach es un concepto muy bonito, como siempre, ¿no? Pues habrá quien lo hace mejor, peor, pero era necesario en ese momento porque había mucha gente con muchas crisis existenciales, con muchos temas, se venían crisis que si no era económica era la otra y era un momento en el que tenía sentido, ¿no? Entonces ahí creció y yo me encontré pues compartiendo salas de formación con gente que no venía de mi bagaje, pero que lo hacía estupendamente bien también, ¿no? Entonces es lo mismo, el crecimiento personal tampoco está regulado, no Bueno, está... sí, hay muchísimas profesiones que no están reguladas y esto muchas veces yo pienso que es lo que, voy a decir entre comillas, aprovecha a algunas personas que siembran desconocimiento, porque claro, no están reguladas, no hay algo a lo que te puedas agarrar, en plan, la ley 230 dice, pero también eso confunde a la gente porque le hace pensar que si algo no está regulado, no es legal o es oscuro y nada más lejos de la realidad. Yo he estado trabajando como auxiliar de veterinaria muchísimos años. Auxiliar de veterinaria no es una formación reglada. No lo Es es. decir, yo no he podido ir a un instituto público a ser auxiliar de veterinaria. ¿Qué he tenido que hacer? Pagarme una formación en una escuela privada que me ha dado un diploma, una certificación privada y yo con eso he trabajado y he podido trabajar como auxiliar veterinaria. No es reglada, pero eso no quiere decir que sea ilegal, que no exista o tal. No hay un colegio oficial de auxiliares de veterinaria, ni hay, como decíamos, como algo que lo Que lo estipule, ¿no? O que lo gestionen, sí. regule. Mm. Pero existe, está ahí, es completamente legal que yo sea auxiliar veterinaria y demás. Y Esto además es mismo necesario que hacen un papel que de verdad, ¿eh?
que no te vas a poner a operar a corazón abierto. Es decir, ¿qué es el intrusismo? Bueno, pues el intrusismo es que yo como si veterinaria ejerciera de veterinaria o que dijera que soy veterinaria. Pero si yo hago mi papel como auxiliar, no existe, ¿no? Con el duelo pasa un poco lo mismo. Muchas personas creen que al no estar regulado, pues ya es como oscuro, no todo el mundo puede hacer, o yo te digo quién puede y quién no, y es todo lo contrario, ¿no? Cualquier persona que haya hecho una formación sobre acompañamiento en duelo, generalmente se hacen en humanos, porque en animales hay muy pocas que eso va a cambiar y está cambiando ya, ¿no? Pero cualquier persona que se forme como acompañante en el duelo, en procesos de duelo y muerte y todo esto, puede acompañar. Luego entra tú lo has dicho súper bien, las características que esa persona tenga. Antiguamente, yo esto lo cuento, ya sabes, en la formación, antiguamente el que era el curandero de la tribu Ujú. era el que tenía las aptitudes para serlo, no iba a la escuela de curanderos, ya nacía con esas aptitudes, ¿no? Pues con esto pasa un poco lo mismo, habrá quien ya lleve esa empatía, esa escucha activa y habrá quien no. Fíjate, uno de las profesiones, no sé si llamarlo profesión, pero voy a decir profesión, que más acompaña al duelo en España son los sacerdotes. Ya, sí, 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 es verdad, sí, sí, Son total, uno de total. los grandes acompañantes al duelo desde un punto de vista espiritual. ¿Es Mm. ilegal que un sacerdote acompañe al duelo? No, es Díselo completamente a legal. ellos, a ver qué piensan, ¿no? Muchos voluntarios de muchas asociaciones, ¿no? Que son voluntarios y hacen Mucho. acompañamientos al duelo. Los acompañantes, como hemos dicho, hay coach de duelo, hay tanatólogos, que esto también es importante. Un tanatólogo no tiene por qué ser psicólogo porque la tanatología no es una rama de la psicología, es algo diferente que tampoco está arreglado, pero no significa que no exista ni que sea ilegal. Claro, Correcto. esto nos lleva a que si yo me quiero formar como tanatólogo o como acompañante en el duelo animal, como es el caso de la formacionada, yo tengo que ir a, vamos a decir, ¿cómo diríamos? Escuelas privadas, escuelas no Sí, hay, sí, escuelas sí. públicas. Ujú, Y esto a ujú. veces la gente puede generar como, ay, claro, es que como no, como es privada, no, pues no es buena o no tal. Pero muchas veces la formación que no es reglada puede ser hasta más transformadora o puede enseñarte más o puede aportarte más que una que sí, que a veces ya sabemos cómo está el sistema educativo, por lo menos en España, ¿no? No sé, para ti, ¿qué ha significado la formacionada, aunque no sea arreglada? ¿Tú crees que te ha aportado tanto como una que sí que lo fuera? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero fíjate, lo que dices, a mí me entristece un poco, ¿no? La parte esta de que haya quien quiera aprovechar sombras o quien quiera añadir, más bien, ¿no? Sombras a una profesión de luz. Yo siempre lo Ujú. digo así. Me parece que es una profesión que parte de una generosidad brutal porque te expones tú te expones a tu dolor cada vez que estás recogiendo el dolor de otros también, ¿no? Y aparte me parece que es una profesión bonita en la que todos nos tenemos que acompañar, todos nos tenemos que ayudar. Ya sabes, nosotros estamos en un chat. Yo cada dos por tres te estoy haciendo preguntas. Oye, mira, me da la sensación de que esto va por aquí, ¿tú qué piensas? O dame algún contacto. Nos ayudamos también entre nosotras. Tú misma me has dicho alguna vez, oye Inés, tengo un caso específico que creo que sería mejor para ti. Yo también viceversa. A veces incluso nos vamos a una rama totalmente distinta porque lo que tiene que trabajar es otra cosa. Eh, yo creo que es una lástima que por el hecho de que no esté arreglada se comprometa, ¿no? Una profesión. Al final es una profesión bonita, que se fundamenta mucho en el dar, necesaria. Nunca debería nublar la parte esta de la titulitis, a veces digo, o las envidias incluso, ¿eh? Porque a veces aquí también juegan. Nunca debería nublar el criterio de una persona a la hora de escoger, como yo siempre digo, a su acompañante. Mira, Débora y yo somos psicólogas, pero lo primero que decimos es, si crees que soy la persona correcta para ti, ¿no? Puedes contactarnos aquí. Pero si crees, es decir, si conectas conmigo, si crees que yo soy una persona con la que te va a ser fácil hablar, si tú crees que te voy a escuchar, que te vas a sentir bien, es que esto es lo más importante. Todo lo demás viene después. Entonces, ¿hay dudas? Pues no sé, la verdad, no acabo de entenderlos muy bien. Es decir, al final, otra vez, el duelo es un proceso natural, no es patológico, no lo es. Yo Entonces, creo que parte, no hay que parte observarlo así. precisamente.
Claro, parte precisamente yo creo de ahí, ¿no? De muchas veces pensar el duelo es una enfermedad, como es una enfermedad mental, como es una enfermedad mental, me lo tiene que tratar un psiquiatra, un psicólogo, etcétera. Antes lo Esto va decías, contra es natura, Laura, de todo lo que promovemos. Hay que naturalizar el duelo y el dolor y tratarlo como algo patológico es todo lo contrario a lo que nosotras queremos al final extender, ¿no? sí, antes lo decías, es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, quien no considera el duelo una enfermedad, y lo tenía por aquí apuntado también, el CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, que tampoco lo considera, a no ser que haya duelo patológico, que es, vamos a Correcto, decir, un duelo que ya se transforma ese sí en una patología, que ahí también entra, como hablábamos antes, los límites, es decir, yo, si a mí se me aparece una persona con algo que excede de mis capacidades, es cuando claro, yo tengo que derivar a un profesional de la salud. Derivar que ni siquiera quiere decir dejar yo de trabajar con la persona, es decir, trabajar en conjunto con otro profesional. claro. Nosotros, por ejemplo, en Huella Emocional tenemos un protocolo que activamos en casos de derivación, ¿no? En los que siempre la persona elige, porque lo que no hacemos es dejar a una persona, voy a hacer entre comillas, ¿vale? Tirada. Entonces la persona elige, ¿quieres continuar con nosotros junto con este otro profesional? ¿O quieres continuar directamente con este otro profesional? No, quiero seguir con los dos. Entonces nosotros nos ponemos en contacto con psicóloga, psiquiatra, no sé, ¿no? El profesional elegido. A veces, incluso antes lo hemos dicho, estamos hablando aquí como de una parte más mental, ¿no? De patología, pero puede ser incluso una parte más espiritual. Es que quiero También. trabajarlo con mi religión o mi espiritualidad o con un tal. Perfecto, es que todos podemos colaborar. Al final lo importante es cuál es el objetivo común. Aportar a esa persona, acompañarla, darle las máximas herramientas posibles o ver quién tiene razón, quién está por encima, quién está por debajo, ¿no? Yo creo que ahí es donde se pierde que en Claro. realidad el duelo lo que es, como lo decíamos, ¿no? Multidisciplinar, donde muchas disciplinas pueden compartir y pueden apoyarse y no competir, ¿no? Y además, qué bonito, Laura, que la gente también sienta que puede tener opciones, ¿no? Yo siempre lo digo. Al final, siempre hay una apuesta por alguien y siempre se asume un riesgo, evidentemente, porque al final no se nos conoce hasta que no estamos en sesión. Pero tú a mí me preguntas, oye, mira, pues hay enfermeras, ¿no? Haciendo, enfermeras oncológicas, se me ocurre, además conocemos alguna, que está haciendo duelo animal. Yo digo, pero esto es maravilloso, porque a lo mejor alguien que tiene o que ha perdido a su animal por un proceso de cáncer se siente súper identificada y tiene esa opción de incluso matizar, hablar con total, ¿no? Relajación sobre este tema porque también incluso le ayuda a entender algunas cosas que no entendía. Lo mismo tenemos, bueno, en la formación que hiciste en mi edición, me acuerdo también auxiliares veterinarias. Estas personas te pueden hablar, por ejemplo, muy bien de procesos de eutanasia, se han pasado. Quiero decir, que tú vas a conectar también con las personas en función también de cuáles son sus puntos fuertes o de dónde vienen. Si es un tema mucho más de que se me enquista el dolor, de la emoción, o yo ya vengo con alguna mala, ¿no? Alguna mala experiencia acompañándome, o vengo con alguna, no voy a decir patología, pero algún trastorno, y tengo la opción de ir por una psicóloga, pues ves a por ello. Quiero decir, al final lo bonito es tener alternativas, es tener opciones. Tú, por ejemplo, a través de tu libro conectas mucho, tú has tenido muchos duelos, ¿no? Y de diferente naturaleza. Es muy probable que una persona que haya pasado por experiencias similares a ti quiera tener la oportunidad de hablar contigo, porque se va a sentir más acompañada. Entonces, mientras hayan oportunidades, ¿no? Mientras hayan opciones, a mí es que me parece incluso un valor que le damos a la profesión, ¿no? Cada una el bagaje, cada una las cosas, todas seremos buenas y podemos acompañar a quien sea, pero luego también está el que la persona pueda elegir. Ah, pues mira, es que a mí muchas veces he leído tu libro y es que decías cosas que como me oía a mí misma, quiero hacer el acompañamiento contigo. Por supuesto, ¿no? O sea, al final es conectar y cuanto más diferentes, entre comillas, seamos, de más campos traigamos a la profesión, más se enriquece y más opciones le damos también a la persona y eso es algo súper bonito. Bueno, al menos a mí me da la opción, la impresión, perdón, de que es así. ¿No? Entonces, Total, no hay que totalmente. marear tanto.
Y fíjate, yo creo que ni siquiera es las diferentes terapias que pueden haber, las diferentes escuelas, yo creo que es la persona. O sea, en realidad, como hablábamos antes, es la persona. Tú puedes ir con dos terapeutas que los dos se han formado en tanatología, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo me he formado en tanatología con Gaby Pérez Islas. Bueno, pues tú vas a dos profesionales que se han formado los dos en tanatología con la misma persona y a lo mejor con uno conectas mucho más que con otro. O uno es capaz de llegar, mira, hace unos meses tuvimos una chica haciendo un acompañamiento que me decía, Laura, tú has sido capaz de llegar a un sitio de mí, de mi mente, de mí, que nadie nunca había llegado. Entonces ahí es la magia en la que hay esa conexión, como decíamos antes, ese corazón con corazón, mente con mente, alma con alma, ¡pua! Y ahí está la magia, ¿no? Entonces, Ujú. lo que tú dices, las personas son las que tienen que tener la libertad para decir, bueno, a mí me ayuda esto, a mí me ayuda esto otro, y entender nosotros que a cada persona le va a ayudar cosas diferentes, que le van a aportar, que yo puedo ser la misma Laura en un acompañamiento la persona conectar muchísimo conmigo, hacer, a veces hablamos de esos champiñones nucleares, ¿no? Esos clics mentales que Sí, de repente, ¡buah!, todo cambia porque he entendido todo. Y lo mismo con otra persona no tiene el mismo resultado. por Bueno, esa persona supuesto. no pasa nada, necesita otra persona que la acompañe en su duelo. Ujú. Si es que para mí, mira, una cosa que me gusta mucho que siempre dice Débora, ¿no? Es, porque claro, a la que Instagram, ¿no? Las redes sociales saben un poquito por dónde te mueves, pues te bombardean siempre con lo mismo. Y yo siempre digo a veces a Débora, me da la sensación de que somos muchos ya, muchos, muchos, muchos. No es verdad, lo que pasa es que nos están poniendo a todos en el mismo sitio, entonces nos están siempre dando la información. Pero ella dice, bueno, si somos muchos, es que es el camino, ¿no? Y dice, entonces vamos bien, porque significa que esta profesión se tiene que hacer todavía más extensiva, que tenemos todavía muchas más almas y corazones rotos a los que llegar, que tenemos todavía mucho, ¿no?, que aportar en este sentido. Y esto se consigue y se expande todavía más si vamos todos de la mano. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Otra vez, para mí es responsabilidad. En este caso tú, Laura, pues al final como formadora, pues tú también tienes una responsabilidad de cara a qué es lo que cuento, cómo lo cuento, también entender qué gente tienes delante y qué ¿no?, tanto van a conectar o no con la profesión. Se te van a escapar cosas porque es imposible al final entrar dentro de la voluntad individual de cada uno. O sea, eso es imposible. Pero tú al menos, desde tu punto, ¿no?, responsable, darlo con mucho amor, con mucha oportunidad, con mucha esperanza, con mucha conexión y esperar que la gente al final haga un muy buen uso de eso, complemente la formación que considera que tenga que complementar, porque no todo el mundo se va a sentir preparada para el día uno, empezar a acompañar. Y creo que también es un ejercicio muy honesto decirlo, ¿sabes? Pero a partir de ahí, ayudarnos, ¿no? Ayudarnos entre nosotras. Al menos a mí me parece que es lo que va a hacer que al final esto se trate de las personas, que ellos estén bien. Bueno, que ellos se sientan validados, respetados, ayudados, acompañados y que sientan valor en la profesión. Pero es que esto no va de nosotros, va de ellos, ¿no? Al final es que por eso lo hacemos todo. Y eso no se debería perder. A mí sí me consta, bueno, se habla mucho de intrusismo, pero tú no sabes en qué campos, en muchísimos campos también, no solamente en este. Pero es una lástima porque precisamente este que necesita ahora, que está en este punto tan bonito, ¿no? De hacerse grande, de hacerse extensivo a tanta gente. El mercado hispano, ¿no? O sea, los que hablamos español. Podemos llegar a tantos lados. Yo escucho tantos podcasts de gente, ¿no?, que está en Latinoamérica haciendo ese trabajo y me sirven, que ni siquiera miro de dónde. Quiero decir, lo que dices me parece maravilloso y y creo que también se hace con este afán, ¿no? Cuando se comparten podcasts, formaciones, eh, eh, mm, Entrevistas, sí. grupos de WhatsApp, exacto. Mm. Todo esto se hace con una finalidad de compartir, de hacerlo extensivo, de hacer que el servicio llegue. Es que esto es lo más importante. Y a veces se nos olvida que lo importante va de esto, de poder ayudar. Total. Otra vez, ejercicio responsable y luego que la persona que necesita acompañamiento sepa que tiene muchas opciones. Muchas. A mí me ha pasado, yo he tenido un par de dolientes que me han dicho, no, es que busco específicamente una psicóloga. Perfecto, por mí, estupendo. Y si además puedo ser yo, maravilloso.
pero también hay gente que no necesita eso, sino que lo que necesita es una historia que le conmueva, ¿no? Que le remueva y que le ayude a desatascar a lo mejor su dolor. Es que lo importante es que somos un montón y si actuamos desde nuestra luz, ¿no? Desde nuestra esencia, mm, pues vamos a poder ayudar, que de eso se trata. No sé Sí, si sueno muy happy, pero es que de verdad lo pienso. eres maravillosa, Inés, maravillosa. Y sobre todo, yo, bueno, ya sabes que es algo que yo digo mucho en la formación y no lo sé, a veces digo, ¿por qué la gente a veces no sigue, ¿no? Ese camino? Es siempre el infórmate por ti mismo. O sea, yo incluso muchas veces, ya os sabes, de la formación digo, no os quedáis con lo que diga yo. Buscarlo, informarlo vosotros, sacar vuestras propias conclusiones, porque bueno, tú lo sabes, en nada tocamos temas muy mentales, temas muy teóricos, tocamos el método emocional, pero tocamos vida después de la muerte, espiritualidad. Y claro, ahí hay veterinarias, médicos, enfermeras, psicólogas, pero hay comunicadoras animales, amas de Sí, casa, de todo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. yo siempre os digo, no todos va a resonar igual, no todos vamos a estar de acuerdo en todo. Yo no tengo la verdad absoluta, yo comparto desde mi experiencia, pero creo que es importante porque así es como se extienden, ¿no? Estos bulos, ¿no? Como es que para ser psicólogo hay que ser tanatólogo, ¿no? O sea, perdón, para ser tanatólogo hay que ser psicólogo. Y es desde el oigo que alguien lo dice y yo no soy capaz de ir a ver si, oye, esto es verdad, porque es tan sencillo ahora en esta época de la información que tú pones en Google. ¿Es verdad que el Ministerio de Sanidad de España regula el duelo? Y te sale, no, no está Si, regulado. O si no sea, hay nadie te protocolos de puede duelo, decir. ni siquiera en las escuelas, Laura, si es que no existen. Si es que es un muy buen momento para que entre todos nos ayudemos y hagamos de esto algo más. Pero sí, estoy contigo, la gente se tiene que autoinformar, no tiene que caer al final en lo que digo, no, lo que oigo es la verdad absoluta, y sobre todo en las energías. Yo invito mucho a que la gente huela y capte las energías de las personas. Si viene una energía a hacerte sentir mal, no es ahí, sinceramente, ¿eh? Es que no es ahí. Las energías tienen que ser positivas, tienen que ser para todo lo contrario, para construir cosas buenas, no para destruir cosas malas, bueno, cosas que ellos consideren que tal, porque se hace desde una zona más oscura eso. ¿No? Al final, si es que, mira, yo lo he probado, es que a raíz de que tú me hablabas de esto y tal, y además tú y yo ya habíamos hablado antes, el tema de ciertas profesiones que hay que cuidarlas, que merecen la pena, y Sí. para mí esta es una de ellas, obviamente. Yo creo que he probado como 20 inteligencias artificiales, Google desde diferentes ordenadores, y es lo primero que te ponen. El duelo es un proceso natural, a no ser que se considere patológico o duelo muy complicado, no adquiere ese otro componente. No hay una regulación de qué profesionales deben tratarlo, tampoco hay formaciones regladas sobre el tema. Lo que hay es gente que desde su luz está ofreciendo su acompañamiento y desde sus valores, ¿no? Y desde sus bagajes profesionales, por supuesto. A mí no, nadie me tiene que decir que hay gente en protectoras acompañando en duelos a personas haciendo un trabajo maravilloso. Es que la vida nos cuestionaría, ¿no? Es decir, es que no me entra en la cabeza. Y más cuando la información es tan clara. No sé hacia dónde va a evolucionar, ya se verá. Pero bueno, en este caso tú estás invitada a universidades, que decir, te están reconociendo, ¿no? Además, la especialidad, el expertise que tienes en el tema, no comprometer eso, pues es que no es el camino. Sí, me Lo parece mismo muy bien. Hay que opino. protegerlo. Eso es, hay que protegerlo y hay que siempre poner el foco en el que está sufriendo. O sea, él, ¿no? Cómo ayudarle de la máxima forma posible. Fíjate, ¿no? Estamos hablando de lo que decías, ¿no? Ni en las escuelas se ve esto, ni en tal. En las ediciones de ADA muchas veces tenemos profes del cole y a mí me da una alegría. Es como, esta persona ya simplemente por cómo va a hablar a los niños de su clase sobre el Mm. duelo, sobre emociones, sobre cómo gestionarlas, es que ya está, o sea, es que eso ya es maravilloso. Hay personas, porque bueno, aquí estamos hablando de este tema, porque por ti, ¿no? Que eres psicóloga y demás, pero sabemos que nada, lo hemos dicho antes, hay gente, hay amas de casa y hay asesoras, abogadas y gente que no tiene nada que ver en teoría, ¿no?
Y ostras, cuando viene una persona y dice, yo, hemos tenido gente de protectora también, ya lo sabes, pero viene una Mm, persona y dice, mira, yo quiero hacer la formación por mí y por mi familia y por la gente que tenga alrededor. Buah, claro. es que tú te imaginas qué mundo sería este si todo el mundo estuviéramos formados en duelo. Si Uh, cuando te faltara algo importante en tu vida, que ya sabemos que al final duelo no es solo muerte, es pérdida, y estamos en duelos casi constantemente, la persona de al lado te supiera validar, te supiera apoyar, te supiera acompañar, no dijera frases, no pusiera caras y no te presionara de forma que te hiciera sentir peor, sino todo lo contrario, que tuvieras un lugar seguro en cada grupo que tuvieras, amigos, familia, trabajo, tuvieras un lugar seguro. Jope, es que eso sería maravilloso. Creo que es uno de mis sería, sueños. sería un mundo mejor y además empujaría algo que a mí personalmente me enfada mucho. A lo mejor empujaría a que las instituciones dieran más espacio al dolor. Porque evidentemente al duelo animal no se le da ni una hora de permiso. Pero es que al duelo de personas son 2 días. Quiero decir que también me parece ridículo que haya una sociedad que pueda dar espacio al dolor, me parecería maravilloso. Si es que no podemos estar siempre bien y tenemos derecho a estar mal, a estar hechos polvo, ¿no? Y a estar con un dolor y poder transitarlo tranquilamente. Sería un mundo maravilloso para mí. A mí eso ya me parece una misión maravillosa. Si haces una segunda parte de huella emocional, vamos a por la huella social. Pues yo encantada, porque al final ahí es donde desde, si somos de bagajes diferentes, podemos aportar cosas muy diferentes y todos ir en esa dirección. Sería un proyecto precioso, precioso, precioso. Y estoy contigo, ¿eh? O sea, mira, fíjate, yo conocí a una persona que es abogada precisamente y acompaña a personas en sus últimas etapas de vida. Wow. Y a mí me pareció, digo, ¿y cómo? Y el cómo siempre viene del mismo lugar, ¿eh? Yo me enfrenté, yo tuve que pasar por esto, le vi el valor a esto y ahora creo que puedo devolver esa parte que a mí se me dio y que me cambió la vida. Y me parece maravilloso. Quiero decir, es que no hay que poner en duda, no hay que tampoco ser celosos, ¿no? Que muchas veces esto es mi propiedad, esto es mío, esto trabajo yo, esto trabajo yo. Yo siempre digo, pues Débora, tú y yo debemos ser tontas porque estamos regalando instrucciones al mundo para que acompañe mejor, pero porque genuinamente queremos que la gente tenga un lugar en el que se sientan seguros y puedan llorar sus pérdidas y puedan transitar sus pérdidas. Y ahora, por ejemplo, estamos con asociaciones de padres y madres también haciendo esto. ¿Y qué? ¿Son mi competencia? ¿Pero qué dices? Son una extensión de mí y me encanta, ¿no? Es decir, quién sabe si en un futuro yo les puedo ayudar también a esa misma familia, pero si en mi caso no poder, pueden ellos. Maravilloso. De eso se trata, ¿no? De al final ostras, abrirnos desde el amor y no desde los celos, que es que nos ponen en un sitio muy feo y nos hacen dudar de muchas cosas. Y nada más le faltaba a alguien que lo está pasando mal, ¿no? Que venga una sombra a decir, mira, es que ya se lo estás pasando mal, pero lo más importante es que sepas que con este sí, esta no está. ¿Qué me estás contando? Deja que la persona, ¿no? Pueda elegir libremente y conectar con quien quiera y dejarse ayudar por quien considere más necesario también. Hay que proteger a la gente, pero no hay que apalear a otra gente para ello, ¿no? Es un poquito, bueno, pues ojalá la gente encontrara los equilibrios correctos, pero no, está claro que no. Antes hablábamos, ¿no? De cuando no te sientes preparado para acompañar, que es completamente válido, y haces otras formaciones. Al final yo creo que esto es un camino de aprendizaje constante, y ahora a la que se está Sí, quedando sin luz soy yo. Esto es un sí, camino de aprendizaje constante y es importante darnos cuenta de que, bueno, pues esto, al final, aquí vamos a estar siempre formándonos, siempre mm, no sé, yo siempre pienso ampliando, ¿no? Fíjate, yo ahora mismo, hoy, precisamente, acabo de terminar una formación de duelo. Cada año me hago una, siempre. Este año me la he hecho en la Escuela de Desarrollo Transpersonal, me he hecho la formación de acompañamiento en procesos de duelo y muerte. bueno, Cada una me enseña algo nuevo, algo diferente. Bueno, pues una cosita más que aportar, una cosita más en la que voy a crecer y eso que yo crezca va a ser mejor para la gente que acompañe, para la gente que se forme en nada, etcétera, ¿no? Entonces,
Es importante también ser conscientes, en la formación lo hablamos, que está el síndrome del impostor, el que nunca me siento preparado, nunca soy suficiente, nunca tal. Y luego está el síndrome de Napoleón, ¿no? El que yo me creo que tengo la verdad absoluta y que todo el mundo me tiene que hacer caso a mí. Entonces, como tú dices, hay que encontrar un poco el equilibrio en Hay que ser muy esas... reales, ¿no? Y Mm, saber que yo tampoco me he dejado de formar, ¿eh? Yo he hecho también formaciones después de huella emocional. Débora también hizo una formación súper bonita de duelo perinatal, por ejemplo. Ay, qué Eh, importante eso también. sí, mucho, mucho. Entonces, al final está en eso, ¿eh? O sea, si tú te posicionas en una profesión desde el lugar correcto, no dejarás de aprender. Y para mí esto es una clave. No solamente para, digamos, mejorar en capacidades que a lo mejor tú no tienes de forma innata, que podrías darse o que no has podido desarrollar hasta el momento porque tu camino ha sido X o Y, que eso también hay que ser muy, muy conscientes de, venga, va, yo ya tengo un diploma, ¿no? Que es el tuyo, pero ¿qué me haría realmente ser mejor, ¿no? Y también hacer este ejercicio tuyo y prepararme y formarme en ello. Pero también en el propio duelo hay que ir actualizándose en la propio abordaje de temas, ¿no? Ahora se habla mucho pues, de estas partes de hacer visualizaciones, temas más espirituales. eh, Nosotros incluso en algún momento podemos introducir algo sistémico, porque también se enriquece en sí, ¿no? La propia ayuda, el propio acompañamiento. Y esto parte de yo, cómo me relaciono con la profesión. No me relaciono desde la autoridad ni desde la propiedad, me relaciono desde la humildad. Yo sé que todavía tengo que aprender cosas y sé que es un camino que no para. ¿Por qué? Porque las personas que tengo delante, yo las quiero saber, entender, cuidar, ayudar, dar herramientas y como cada persona es diferente, yo quiero tener un espectro amplio, yo quiero saber adaptar mi discurso, ¿no? Quiero ofrecer aquello que necesitan y esto parte por expandir yo y no dejar de crecer yo. Entonces es muy importante también que haya mucha humildad en esta profesión, mucha, no autoridad, no lo que tú decías, no Napoleón. Tiene que haber humildad y saber que es una formación que no para, que va a crecer, que hay que cuidar, que hay que proteger, pero que sobre todo hay que posicionarse desde un punto de vista, mm, no voy a parar esta línea de autoformación, de formación, de expansión, porque es súper necesaria. Bueno, no sé si se oyen los perros que se han Esto, puesto ahora mismo como posesos. Fíjate, la propia formación de ADA ha cambiado un montón desde la primera edición hasta la tercera y la cuarta va a cambiar también un poco, porque al final lo que dices, siempre estás creciendo, siempre estás claro, aprendiendo, siempre te están dando feedback y es como una evolución constante. totalmente, totalmente. ¿Qué tienes, actor enfadado o qué ha pasado? Sí, porque ha llegado alguien y está en Ay, plan, bienvenida, es cosa. su bienvenida, ¿eh? No es que esté enfadada. Ahora mismo se oirá la Lolita, que parece la alarma. Yo no tengo alarma en mi casa con la Lolita. No necesitas, hombre, cualquiera que se acerque ya empieza a escuchar y dice, aquí no es donde quiero estar. Sobre todo cuando se pone la Lolita a gritar, socorro, que alguien me ayude, que ya más de una vez la policía en la puerta, oiga, ¿tiene alguien dentro? Y es el Ay, loro, no, se lo juro. me Y parece entonces, maravilloso. en ese momento es cuando ella se calla y no habla, ¿sabes? Y el policía te mira y empieza a mirar así un poco como diciendo, esta mujer tendrá a alguien aquí secuestrado. Voy a inspeccionar, ¿no? A lo mejor hay que enseñar a Lolita a decir, mira en el sótano. Son maravillosos. Ay, bueno, como tú, Inés, que eres maravillosa, Oh, tengo que decir, a ver si me dejan los perros, tengo que decir que, bueno, tú sabes que en el acompañamiento hacemos una sesión, que es una sesión súper, que es la de las paces con la muerte, que luego nada, también la hacemos, y yo siempre lo digo, Inés es una de las pocas personas, me he encontrado dos en mis 8 años acompañando gente, todavía son que dos solo. solo dos, si seguimos solo dos, que o sea, tú ya usabas la muerte como brújula, tú ya tenías una vida mmm, completamente acorde a tus valores y a cómo tú la querías vivir, que estabas viviendo pues el duelo de Tiger, pero tu vida ya estaba completamente en coherencia contigo y ya te digo, por desgracia, solo eres la segunda persona que ha vivido esto y bueno, que creo que también es un trabajo interno tuyo muy grande y que dice mucho de ti. Y fíjate, y sin saberlo, ¿te acuerdas la cara que se me quedó cuando me lo dijiste? Yo, ostras, sí, sí, pues es verdad, pero nunca.
Nunca lo hubiera pensado así, ¿no? Al final, yo me dedicaba a vivir como si fuera, ¿no? A vivir eternamente y en realidad lo estaba haciendo como si fuera a morir en cualquier momento, pero fíjate cómo apartamos a la muerte, que es que ni siquiera me había permitido formularlo de esa manera, incluso cuando lo formulamos me hizo raro. Dije, madre mía, eso significa que tengo la muerte como brújula, ay, que yuyu, ¿no? Y ahora ya, total naturalidad, vamos, totalmente, totalmente. Es un gran capítulo personal y profesional este, ¿eh? El de hacer las paces con la muerte uno de los grandes cambios, ¿no? Yo creo, de lo que más genera cambio, sin duda. Sí. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, voy a dejar ahora un espacio por si alguien nos quiere hacer alguna pregunta, ¿vale? Tampoco quiero secuestrar aquí. Sabía que iba a ser una entrevista larga, pero quiero que la pobre Inés pueda ir a cenar No te y preocupes. estar con sus hijos peludos y con Jordi. Que por Em, cierto, he ido viendo algún comentario, creo que había una persona que comentaba sobre el duelo patológico y hacía alusión un poco al tiempo, ¿no? Como que si es más de 12 meses, creo que he leído, a lo mejor he leído rápido, ya era duelo patológico. En realidad es más complejo, ¿eh? ¿No? Al final, para llamar un duelo patológico, tiene que haber una desconexión con la manera de vivir y de procesar la vida bastante grande, incapacidad de recuperar la rutina o la normalidad. Y yo diría que incluso 12 meses podría, si fuera un poquito más en el tiempo, sería más fácil de catalogarlo como tal, ¿eh? Pero sobre todo es esto, mucha incapacidad, ¿no? De volver, ¿no? De volver a conectar. Pues si alguien tenía dudas. Sí, yo siempre digo que el duelo es un camino, ya lo sabes, que en mis libros y demás hablo como un laberinto, un camino. Y una de esas señales de alerta que yo detecto es cuando la persona no se mueve, o sea, cuando nada cambia, el dolor. Correcto. O sea, antes hemos hablado, subidones y bajones. Y Ujú. si tú en un año tienes algún bajón más, estás triste, lloras, es normal, no es duelo patológico. Pues si no, yo creo que nadie estaríamos bien en un año, ¿no? Pero tú ves que, o sea, está cambiando, tu proceso está cambiando. Hay momentos buenos, hay culpa, la culpa se va, entonces te llega otra cosa diferente. Y eso significa, vale, estoy haciendo el camino. ¿Cuál es el problema? Es cuando yo me paro en el camino. O sea, no voy ni para adelante Claro, ni para atrás. Nada correcto, cambia. correcto. No se procesa, ¿no? No se transita. No, no Entonces, lo estoy ahí sí, haciendo. Estoy parada en un punto y por aquí me dicen, tienes que grabarla gritando para mostrarle el vídeo al policía. buenísimo. Es verdad, ¿eh? Cada vez que pase el policía, es ella, ¿no? Que se lo puedas demostrar. Pero sí, Bueno, lo por que dices aquí, es cierto, ¿eh? Lo de que al final es esto, la paralización total que no te permite moverte ni hacia adelante ni hacia ningún lado. Entonces ahí sí que quizás sí que imputaría más como patológico, pero si no es un Luz proceso totalmente roja. normal. Ujú. Ujú. Por aquí nos han puesto, no es una pregunta, pero nos han compartido algo que creo que merece ser compartido. Ha sido Sandra y nos dice, a mí me pasó que a menos de un mes de la muerte de mi perrija, unos familiares me sorprendieron con un festejo de cumpleaños. Y fue muy doloroso y muy invalidante, como si nada hubiera pasado. Mira, fíjate, seguramente lo hicieron con buena intención y vamos a quedarnos con que así fue. La gente es muy torpe gestionando el dolor de las personas, ¿verdad? Es muy... Queremos enseguida quitar a la gente de la tristeza, quitar a la gente del dolor, entonces creemos en la distracción, ¿no? En la celebración y a veces exageramos incluso más porque creemos que cuanto más afuera le saquemos de esa tristeza, como que más lo conseguiremos. Mm, Más allá de la intención, yo creo que ha habido torpeza y es una lástima porque lo que necesitamos al final es tiempo y trabajo interno. Que eso es otra, ¿eh? El tiempo no cura nada, las dos cosas. Eh, pero es una pena y entendemos que te sintieras así porque yo también me hubiera sentido invalidada seguramente. Y es Y más presionada, ¿no? También. además, Pero sí. fíjate que tanto tú, Inés, como yo, nosotras dos, perdimos a nuestros perrijos a mitad de diciembre. Yo perdí el 15 de diciembre a Mini, tú perdiste sobre diciembre también, ¿no? El A 14. Taire, y ahí te llegan las Navidades. Tienes que sonreír, vamos a celebrar Navidad, vamos a celebrar Año Nuevo. Yo el 5 de enero es mi cumpleaños, ese año no celebré mi cumpleaños. Bueno, yo no celebré mi cumpleaños ese año y hubo amigas mías que se enfadaron conmigo por no celebrar yo mi cumpleaños. O sea, lo que estamos hablando.
es un poco falta de respeto, pero no queriendo, sino desde la ignorancia, falta de respeto Mm. a cómo acompañar a alguien. Por eso es Eh, importante ser coherente, coherente con lo que sentimos en todo momento y posicionarnos nosotros delante, ¿no? No satisfacer siempre la presión social. Esto pasa mucho, por ejemplo, también cuando hay mamás con hijos, ¿no? Que se exigen estar bien por sus hijos. Oye, mira, pues se puede hablar, ¿no? Y hacerlo de otra manera. sí, por aquí nos han dicho, hola desde Chile, ¿cuánto afecta el vivir el proceso anterior al duelo? Es decir, el proceso de enfermedad y sufrimiento de una mascota de compañía. Mm. Lo primero, que ganas de estar en Chile en este momento, que sé que la temperatura es mucho mejor que aquí. Y qué buena pregunta. Fíjate que no hay fórmulas mágicas ni que garanticen cómo vamos a procesar las cosas. A veces pensamos que una enfermedad nos da más tiempo, va a ser mejor, a veces pensamos que va a ser peor y luego nos enfrentamos como menos hubiéramos pensado enfrentarla, ¿no? La realidad es que hay mucho más de nosotros en cómo procesamos el duelo que en el cómo suceden las cosas. Por eso siempre decimos trabajo interno, ¿no? No solamente el paso del tiempo, también es el trabajo interno. Sí, entender que al final esto nos cuesta mucho entender, ¿vale? Pero nosotros, desde que un animal entra en nuestra vida, prácticamente ya estamos en duelo. Es decir, el duelo no empieza con la muerte. Cuando tu animal enferma, simplemente cuando a tu animal el morro se le empieza a poner blanco, ya no sube las escaleras igual, ya no es capaz de subir de un salto a la cama, tú ya empiezas a estar en duelo, un duelo anticipado. Y ahí ya se empiezan a mover cosas. Claro, acompañar a tu animal durante la vejez es muy bonito, pero también es un proceso duro, ¿verdad? Y que hay que saber gestionar. Sí, que ya empiezan ahí a despertar los miedos, ¿no? También, sí, 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 Ujú. sí. A ver. Bueno, por aquí nos hablan de la eutanasia. ¿Qué Temazo, decir ¿eh? de la eutanasia, Inés? Temazo, temazo. Mira, en una de las últimas ferias que estuvimos, y que era de animales de compañía, pudimos hablar con muchos profesionales del mundo de la veterinaria. Y es algo que no es fácil tampoco para ellos. Entonces, como tampoco es fácil, muchas veces se omite o se trata desde un lado muy superficial. A veces hay mucho carácter de urgencia, que ha habido poca tarea pedagógica antes. Entonces, la eutanasia la enfrentamos con muchísimo miedo, con muchísimas dudas. A veces no, pero luego también en algún momento del duelo vamos a reconectar con esas dudas que creíamos no tener. Es un proceso, yo diría que escapa un poquito al resto, ¿no? Sí que es verdad que depende mucho de cómo somos, en la manera que procesamos el duelo, pero si a mí me pones eutanasia, yo sí que hago capítulos específicos, ¿no? Y trato específicamente este tipo de muerte, por lo que sé que puede acarrear muchas veces, ¿eh? Y ojo, la eutanasia es un acto compasivo, generoso, difícil, ¿no? Nos exponemos nosotros a un dolor a sabiendas de que nos va a doler muy mucho y lo hacemos por ellos, pero bueno, sí que es verdad que luego en el duelo pasa un poquito de factura, incluso cuando creemos que, bah, que es que era la decisión, yo lo tenía clarísimo y esto no me pasa nada. En algún momento puede asomar, ¿no? El monstruito por ahí. Es que yo diría que de los episodios más duros, más devastadores y más que puede vivir una persona, ¿no? Porque Mm. imagínate, para nosotros son como nuestros hijos, como nuestras almas gemelas. Y tú tener que decidir, porque tu hijo está sufriendo, que hasta aquí hemos llegado, ¡buah! Es que eso es un episodio traumático que, como antes decíamos, que a nivel social se trata prácticamente como una anécdota. Bueno, pues lo haces y al día siguiente te vas a trabajar. Espera, ¿tú sabes lo que yo acabo de vivir? Ya, ya, sí, sí, Es sí. es muy gordo para cómo nos lo tomamos. Y luego teniendo en cuenta, que esto lo hablábamos, que generalmente yo no me voy a preparar, generalmente no me voy a preparar para ese momento, porque como voy a vivir de espaldas a él, entonces nos llega a personas de animalitos de 20 años de nunca pensé que se iba a morir. O Mm. sea, muy en el fondo, enterrado en algún lugar del subconsciente, yo sabía que eso iba a pasar, pero me he esforzado tanto por negármelo, negármelo, y ¿qué es lo que ocurre? Que cuando pasa,
O sea, todo el castillo que yo me había inventado de esto no va a pasar, mi animal va a ser inmortal, que de verdad que nos lo creemos, ¡buah! O sea, se viene abajo. Entonces te queda la verdad ahí, desnuda, que es como un tren a toda velocidad, que no sabes ni por dónde te ha llegado, pero te lleva para adelante, Sí. ¿no? Hace falta pedagogía de la muerte y también de la eutanasia animal, ¿eh? Para mí, sin duda. Y es algo por lo que Débora y yo trabajamos mucho. Queremos realmente que llegue la eutanasia tanto a colectivos de veterinarios como a las propias personas. Es algo que debería ser más visible, porque yo lo leí en un artículo. Creo recordar que estaba testado en Gran Bretaña, pero al final por protocolo, bueno, somos un perfil bastante similar, al menos aquí en Europa. El 90%, de las muertes de animales de compañía registrados en veterinario, etcétera, eran por eutanasia. Entonces es un motivo tan importante, tan presente, que yo creo que debería abordarse, pues es que prácticamente desde que vemos crecer al animal, no porque la llamemos, pero saber que existe, en qué consiste, qué tipo de bienestares se comprometen para considerar la eutanasia una última opción, ¿no? Un poquito de tarea pedagógica para que luego, porque muchas veces nos pasa que tenemos que tomar la decisión bajo presión. Es que ya está, es que ya está, es que no hay oxígeno, ¿no? Y de repente te ves en una encrucijada de, espera, Rápido, ¿cómo? deciden, dilo ya en minutos. Y si lo decido mal, pues si no lo decido a veces también mal, porque luego pienso, lo tendría que haber hecho antes, lo he hecho sufrir de más. Entonces, qué lástima, porque yo creo que si lo hiciéramos todo con un enfoque más pedagógico, estuviera más visible en clínicas, en hospitales, desde un punto de vista evidentemente de bienestar animal, ¿eh? Yo creo que nos lo tomaríamos un poco distinto. A ver si cambiamos las cosas, a ver si tendremos puentes entre todos para también llevar un poco esta campaña, este discurso, ¿no? Totalmente. Mira, ¿sabes algo que yo he añadido en esta tercera edición de ADA? Porque yo creo que en la segunda no lo puse. Bueno, algo que he añadido es, tú sabes que hay en países que está muy legalizada la eutanasia y muy normalizada. Aquí en España se ha legalizado hace poco, bueno, todavía no está muy tal. Pero hay países como Canadá, creo que Suiza, bueno, algunos que están muy guay. Y una de las cosas que he añadido es, sabemos que es una formación muy vivencial y muy tal, es ver un vídeo de una eutanasia que la Mm, persona lo elige, ¿vale? ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia de verlo en nuestros animales a verlo con una persona? Cuando esa persona se sienta, habla, lo comparte y dice, yo no quiero sufrir. O sea, yo no tengo posibilidad de curación, yo estoy mal, yo voy a peor, estoy cada vez peor. Y en vez de morirme metida en una UCI con 800.000 tubos saliendo de mí o yo qué sé, ¿no? A veces pasa, justo en el momento que alguien se va a comprar y yo me muero ahí sola en mi casa, yo me quiero morir aquí. Ahora, rodeada de mi familia, feliz, tranquila, porque sé que todos están a mi alrededor. Ostras, y lo ves de una persona y es como, ¿sabes cómo te cambia la mentalidad? También es verdad lo que hemos hablado con los animales, esa persona lo elige ella, lo verbaliza, los animales la decisión recae entre nosotros, pero cambia mucho cuando tú lo ves desde esa perspectiva, ¿no? De, ostras, si yo me voy a morir igual, me voy a morir a lo mejor en semanas, en días, y yo puedo elegir irme rodeado de mi familia, abrazándome y besándome y con todos aquí a mi alrededor, o no sé cuándo me voy a morir, igual sola, igual rabiando de dolor, pues prefiero que sea así, ¿no? mm. Sí, pero fíjate, aunque los animales no puedan verbalizarlo, los que somos sus tutores, sus mamás, ¿no? Sus almas gemelas, yo creo que es que somos las personas adecuadas para tomar esta decisión, porque el amor no necesita ser hablado y el dolor tampoco, ¿no? Nosotros conocemos, yo me acuerdo mucho de Maite, por ejemplo, ¿no? Cuando, en el momento en el que sintió que Chloe, pues ya, que se lo estaba diciendo, y yo creo perfectamente en esta conexión. Es que me parece, y tampoco no hay que ignorarla, ¿no? Porque a veces, si no decimos las cosas, no las sentimos, ¿no? ¿No? Se puede sentir y nosotros además tenemos la suerte, ¿no? Yo creo el privilegio de poder sentir lo que nuestros peludos quieren, porque es que a veces la relación es que les falta hablar, pero muchas veces anticipamos. Tiene mirada de que quiere salir a hacer pipí, tiene mirada de que no le ha gustado eso, porque es que ya lo sabemos, entonces sí somos las personas correctas. Yo creo que también hay que empoderarnos mucho en eso.
y no tanto en empoderar la parte del, es que no me lo ha dicho, es que cómo sé yo si es su voluntad, pues porque tú llevas con él, ¿no? Sabiendo cuál es cada una de Tienes sus una voluntades conexión. durante muchos años, claro, claro. Pero es Sí. muy difícil, ¿eh? O sea, es muy, muy Yo difícil. creo que los miedos, las dudas, es como que también nos desconecta de eso. Ujú, Vamos ujú. a contestar la última pregunta, ¿vale? Para Venga. poder dejar que Inés y yo nos dé un poco el aire. Yo estoy sudando ahora mismo, me suda la espalda, los brazos, hacen 40 grados. Dios mío, yo sé que es de noche, ¿eh? No baja, no baja. Venga, la última pregunta, Inés. ¿Cómo gestionar los easy? Y si hubiera hecho esto, por mi hija Perruna estaría viva, fui negligente por esto, la culpa es muy dolorosa, es un bucle. Yo aquí, porque he visto otra pregunta por ahí, me da pena no responderla, vamos a unir un poco los easy con los pensamientos recurrentes. ¿Qué Ujú. dirías? Bueno, ser conscientes, ¿no? De que esos pensamientos existen, para mí ya es un paso importantísimo. Ya te posiciona en un lugar donde puedes realmente cuestionarlos, comprometerlos, entender lo que es así, lo que no, ver que estás cayendo en tu propia trampa, ¿no? Eh, hay muchas maneras, pero yo a mí, por ejemplo, me gusta mucho la parte de la disociación, ¿no? De entender que esto viene a mí porque tiene un papel, porque es la manera en la que yo estoy procesando mi duelo, pero en algún momento tengo que dejar ir todas estas rumiaciones, tengo que dejar ir toda esta culpa, porque me está desviando de lo realmente importante, ¿no? Que es el honrar a mi peludito, el seguir vinculada a mi peludito por el amor y no por este tipo de culpas y de dolor que hemos arrastrado. Pero bueno, cada persona también puede encontrar un poquito su fórmula ahí. Ser conscientes para mí ya es mucho. Y querer trabajar en ellos ya es también un montón, porque muchas veces nos anclamos ahí. Eso es lo peligroso, ¿eh? Cuando no debemos valorar salir porque creemos que es una manera de estar vinculados todavía a nuestro peludo y como tú me dijiste, Laura, el sufrimiento no honra el amor, solo el amor honra el amor, ¿verdad? Ay, qué alegría me hace que te acuerdes de todas las cosas que te dije. Y mira que hablamos poco, ¿eh? Yo creo que lo que además has dicho muchas claves durante este directo, eh, observación, autocompasión. em, Aquí también había un equilibrio entre entender que mi cerebro necesita darle vueltas a las cosas, o sea, necesita hacer este camino, pero al mismo tiempo no empezar a auto cuestionarme por qué pienso esto, porque al final eso le da más Ya, poder, ¿no? Los hace más recurrentes y incluso despierta ansiedad o nervios, sí, sí, sí. sí, aceptarlos, intentar dejarlos ir, no engancharme. O sea, estoy pensando esto, es normal porque me ha pasado esto hace poco, lo veo, lo siento y lo dejo ir, no me anclo. Súper importante también lo que has dicho. ¿De qué forma sigo conectado a mi animal? ¿Esto también es social? ¿Es el subconsciente colectivo? No, ni machacarme, ni la culpa, ni estar triste, ni no, o sea, nada de eso en verdad honra y me conecta con mi animal. Aunque socialmente nos han dicho que para hacer un duelo pues tenemos que estar vistiendo de negro, pasando una depresión y todo el rollo. Y si estoy bien en poco tiempo o tengo momentos de felicidad, me siento culpable y me siento mal porque eso quiere decir que no estoy honrando a mi animal. No, nada de esto. Yo creo que esto, mira, se puede resumir fácil, así un poco, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos acompañado a una persona que su peludito ha muerto de un accidente, ¿vale? Un accidente horrible. ¿Qué pasan? Son accidentes porque no se pueden controlar. Si se pudieran controlar no serían accidentes, pero eso a nosotros nos cuesta mucho, ¿no? Y bueno, es normal, hay un accidente y la persona se queda ahí boom, con ese momento, con lo que ha pasado, con lo que a no sé qué, con lo que a no sé cuánto. Y es normal, necesito darle voz, necesito procesarlo, pero no me quedo a vivir ahí, ¿no? Y una de las cosas que yo le dije a esta persona fue, tú imagínate que tú ahora mismo salieras de tu casa y te pillara un autobús. ¿Tú querrías ser siempre recordada como la chica a la que atropelló un autobús? ¿Que toda tu familia solo pensará en ti como a la que atropelló el autobús? Tú lo que tú quieres que quede en la vida de las personas de tu familia, quienes te han conocido, es lo que has hecho en vida.
no cómo has muerto. Cómo has muerto ha sido un hecho que, bueno, ha tenido un principio, un final, ha sido la forma, ha sido dolorosa, bueno, ya está. Pero mi peso, mi memoria, es todo lo que yo he hecho en vida, ¿no? Y yo creo que eso es lo mismo que pasa con nuestros peludos. O sea, ¿qué te ha dado tu peludo en vida? ¿Qué te ha aportado? ¿Cómo era? ¿Qué le gustaba? ¿Qué... Ahí, ¿no? Es donde está la conexión y no simplemente en un hecho de mi vida que es como he muerto. Lo que pasa es que es tan difícil, ¿verdad, Laura? Porque hablamos de reconciliarse con la muerte y reconciliarse con cualquier tipo de muerte también. Y esto es, nos cuesta mucho porque además tenemos nuestras propias creencias, expectativas de cómo tenía que haber sido. Le añadimos mucho nuestra cosecha, ¿no? Al cómo se dan las cosas, es que esto ha sido horrible. Pero bueno, incluso lo horrible es una percepción, ¿no? Quiero decir, pero sí, 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 totalmente. Somos mucho más que la manera en la que morimos, ¿verdad? Mucho, mucho más. Mm, Sí, y ese mucho más que yo soy es lo que, ahí es donde está el vínculo, eso es lo que merece ser honrado, recordado, ahí, en ese mucho más, y no simplemente en, no sé, me asomé por la ventana y me caí de cabeza, ¿no? totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. Mira, hay un cementerio en Rumanía que es súper bonito, se llama el cementerio de la felicidad o de la alegría, y todas las tumbas son de color azul y tienen historias y dibujos. Y entonces cada historia y cada dibujo cuenta anécdotas divertidas de la persona que se ha ido. Y algunas tienen que ver con la manera en la que murió. Se ríen hasta de cómo murieron. Wow, Le atropelló una carreta, ¿no? Y hacen historias divertidas a partir de ahí. Y es porque ellos mismos como comunidad dijeron, nos negamos a que haya tragedia en la despedida de alguien. Vamos a mantener la sonrisa hasta en el último momento, ¿no? Hasta donde no se pueda más para que le llegue allá donde esté. Y es un ejemplo a seguir. Es una manera más de abordar la muerte, ¿no? Seguramente más sana que la nuestra, que es mucho desde el drama y la tragedia, aunque hay que pasar por la tristeza, evidentemente. Pero nosotros también vamos a decidir con qué nos quedamos al final. Eso también es una decisión y hay que trabajar porque sea la decisión que mejor nos siente, claro. y al final, como hablábamos, completamente cultural. Es decir, hay en otras culturas donde la muerte se celebra, la gente baila, se ponen Total. colores llamativos, ríen. Y luego tenemos otras culturas donde se vive de una forma así, ¿no? Muy conectada al dolor. Y al final es entender que, bueno, cada uno tiene que vivir como sienta, pero sin entrar dentro de esa, a lo mejor, narrativa, de esa, no sé si decir dramatización, ¿no? Un poco Sí, también o de... romantización a veces, ¿no? También. Sí. No sé con quién hablaba yo esta semana y le decía, digo, hay películas que nos han hecho mucho daño porque la película Ghost, que, oh, hombre, en los años 90, 2000, todo el mundo estábamos enamoradas de la película y del protagonista, pero romantiza el duelo hasta un punto en el que, ¿qué quieres que te diga? Pues quizás hay que luchar más por pasar página, no, no pasar página bien bien, ¿no? Sino por transitarlo y recordar desde el amor que por seguir anclado ahí y no despegarnos, porque creemos que es una manera bonita de seguir amando. Bueno, hay mucha narrativa que se nos ha colado, la hemos normalizado y luego ya visto desde la madurez y la experiencia, pues quizás no era tan buena, ¿no? No nos estaba aportando tantas cosas buenas. Totalmente. Bueno, Inés, muchísimas gracias por Nada, estar gracias a ti, aquí. Laura. Para mí es un honor y un privilegio, primero, haberte podido acompañar en tu duelo, que fueras parte de la edición ADA. Muchas personas a veces que pasan por un acompañamiento luego vienen a ADA y para mí es como, ay, qué guay, o sea, eso es porque quieren seguir, ¿no? Y les he despertado algo, pero sobre todo te quiero dar las gracias hoy por ser, como hemos visto, una psicóloga inclusiva, una psicóloga que sabe que el duelo se tiene que abordar desde muchas disciplinas diferentes, que nadie tiene la exclusividad sobre el duelo, sino que es, como decíamos, multidisciplinar y que trabaja siempre en ese foco puesto en la persona, en aportar a la persona y no en a ver quién hace qué o hasta dónde llega cada uno, sino todos vamos a trabajar para lo mismo, que es visibilizar, dar voz al duelo animal y que ese nuestro sueño, nadie nunca tenga que pasar por esto solo, sino que siempre cerca de él alguna persona pueda acompañarle o sepa que esto existe o sepa que hay herramientas que pueden estar ahí para él.
Así que, bueno, sí que nos están preguntando mucha gente por aquí si vamos a guardar el live. Sí, se va a quedar guardado en Instagram y también lo subiremos al canal de Huella Emocional de YouTube. Bueno, eso que te decía Inés, que muchas gracias, que ha sido un honor para mí. No sé si nos quiere decir unas palabras. Recordar que Inés la tenéis como con rizos en las patas. También es autora del libro Mi perro me transformó en mariposa. Y como Ujú. habéis visto, una persona increíble. Ay, gracias, Laura. No, no, yo solamente quiero añadir eso, que me parece una profesión a la que hay que traer amor, hay que traer puentes, no hay que traer barreras y no hay que hacerla pequeña, hay que hacerla grande. Yo siempre hago un símil y a veces cuesta, no se me entiende muy bien cuando lo digo, pero a ver si lo digo bien. Yo siempre he pensado, el español, por ejemplo, es un idioma enorme. Cuantos más acentos, ¿no?, tengamos en español, más grande se hace. Pues yo pienso que es lo mismo, esto mismo aplica a todos. Yo creo que acompañar en el duelo es grande y si lo acompañamos cada uno de nosotros con nuestro tono, nuestro matiz, nuestra historia, lo hacemos más grande también. Así que para mí ese es el camino. Así es como se protege y se quiere, ¿no? A los animales, a las personas que amamos a los animales, que estamos conectadísimas, y a una profesión tan necesaria. Muchas gracias, Inés. Pues de una acompañante tanatóloga a una psicóloga, gracias, A gracias. Te ti, mando un abrazo Laura. enorme y a toda la gente que nos ha seguido por Gracias a aquí. todo el mundo. Un Gracias, de beso. verdad. Un beso a todos. Chao. Buenas noches. Adiós.